Nos han llegado muchas advertencias diciendo que no vayamos, que es una ciudad insegura y demás. Guayaquil sufrió incendios, pestes, ataques piratas. Vamos a subir una escalera de 444 escalones. Me está matando el calor. Me sentía que me estoy quemando todo. No nos quedamos más porque realmente se hace pesado el tema de calor para recorrer. Buenos días y bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos haciendo la ruta hacia Guayaquil, de Cuenca a Guayaquil en realidad. Ya nos quedan los últimos kilómetros. Ahora paramos a un costadito de la ruta. No sé qué es lo que vio Martu, pero dijo, uy, quiero eso. Se tiró a un costado de la ruta, me dijo, dame un billete de 5 y se fue. Así que ahora vamos a ver con qué se viene. ¿Qué trajiste? Compré pan de yuca. Parece como un chipa. Está calentito además esto. Está buenísimo. Tiene un montón de queso. Por más de que no nos gustan la verdad mucho las ciudades y particularmente de Guayaquil, nos han llegado muchas advertencias diciendo que no vayamos, que es una ciudad insegura y demás. Las ciudades para nosotros a veces son un punto obligado para hacer ciertas cosas que solo se pueden hacer en ciudades grandes. Así que bueno, de paso vamos a conocer la ciudad más poblada de Ecuador. Creo que tiene como 3 millones de habitantes, aunque no es la capital del país. Así que bueno, tenemos 70 kilómetros hasta la ciudad y lo primero que vamos a hacer es una parada técnica para Blanquita. Hicimos una parada acá en la ruta, hay muchos puestos que venden frutas, como habrán visto, hay muchas plantaciones de bananas, así que se consiguen súper fáciles al costado de la ruta y acabo de comprar 20 bananas por $1, en realidad compré 10 porque 20 para los dos es mucho. Pero es muy barato, claro, tiene sentido con la cantidad de bananas que hay, es lógico, pero muy barato, ¿eh? Súper barato, creo que fue lo más barato que hemos pagado en estos 3 años de viaje. Segundo peaje del día, ya hemos pagado un peaje cuando bajamos de las sierras y ahora tenemos otro peaje acá adelante, estamos ya en el cantón de Durán. Lo bueno de Ecuador es que los peajes valen todos $1, generalmente, ya veo que ahora es más caro, pero generalmente los peajes valen $1, los de ruta, y los que son como internos pagamos 25 o 30 centavos. Hola, buenas, es $1, ¿no? A vos. Y a la salida del peaje tenemos un control policial. Hola, buenas. Buenas, caballero. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Permítame su voto. ¿Cómo no? Muy amable. Tu documento sí, si tengo el pasaporte lo tengo que buscar atrás. Dale, puede seguir. Muchas Listo, gracias, muy bueno, amable. gracias a vos. Estamos atravesando ahora la ciudad de Durán, que es la ciudad que está antes de llegar a Guayaquil. Ya acá el tráfico se empieza a sentir un poquito. Muchos vehículos. Por suerte es una avenida súper amplia, súper ancha. Y para llegar a Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, primero hay que atravesar el río Babahoyo por un puente y luego hay que pasar un segundo puente que cruza el río Daule. Ambos ríos se juntan y forman el río Guayas, que es el río que bordea la ciudad de Guayaquil. La primera parada acá en Guayaquil la hicimos en Tecniocaña para venir a hacerle el cambio de aceite y filtros a Blanquita, algo que tenemos que hacer cada unos 10.000 kilómetros aproximadamente y ya los teníamos cumplidos, así que sí o sí era parada obligada a hacerle el mantenimiento preventivo.
Estamos acá con Carlos, ya está Blanquita lista para seguir ruta. Ya la dejó preparada. Aquí dándole unos tips para que toda la mañana la revise y no le ocasione ningún dolor de cabeza. Y suerte, sigan recorriendo el mundo. Gracias, Carlos. Un gusto. Igualmente. Chao, feliz año, gracias por todo. Estamos saliendo del taller de Carlos. Hoy, además de hacernos el cambio de aceite de Blanquita y el cambio de filtros, nos invitó a comer porque con todo el taller hacían como la cena de fin de año. Comimos asado, chori, la verdad que estaba todo muy rico. Y la verdad que Carlos es un genio, una muy buena persona. Nos vamos muy contentos porque además de que tenemos a Blanquita lista para hacer muchos kilómetros más, hemos conocido muy buenas personas. Llegamos a una ciudad grande y ya nos han tratado muy bien. Y la verdad que eso es algo que sentimos de los ecuatorianos. Muy amables, siempre con una sonrisa. Y ahora nos vamos a ir hasta un parque que hay acá en Guayaquil, en el que se puede dormir y es seguro, así que cuando podamos pasar todo este tráfico llegaremos. Último viernes del año, suponemos que debe ser hora pico, son las 6 de la tarde. Todo el mundo debe estar ya saliendo de sus trabajos, terminando el año. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Ayer para pasar la noche, como les contamos, fuimos al Parque Samanes. Pudimos dormir, pero no en la parte que habilitan para los motorhomes. Llegamos cuando la administración ya estaba cerrada, así que la chica, la guardia, de buena onda nos dejó dormir en el estacionamiento donde estaba cuidando ella, pero antes de las 7 de la mañana nos tuvimos que ir porque ya cambiaba el turno y no podía quedar Blanquita ahí adentro. Así que nos fuimos tempranito y nos vinimos a un estacionamiento pago. Como les contamos, hemos recibido muchísimas advertencias sobre esta ciudad. De hecho, cada persona que nos cruzamos nos dice tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Así que bueno, vamos a extremar cuidados como siempre hacemos en ciudades grandes para evitar que nos pase algo. Así que siendo las 8:30 de la mañana nos vamos a ir a recorrer el centro de Guayaquil. El estacionamiento nos cobra $1.75 la hora, así que vamos a hacer una visita express para poder mostrarles lo más lindo de esta ciudad. Esa avenida que tenemos ahí es como la avenida costanera. Fíjense que ahí tenemos algunos edificios y hoteles. Y este paseo que tenemos acá es el Malecón 2000. Acá tenemos al río Guayas, que era el principal acceso fluvial a esta ciudad hace muchos años. Por allá atrás tenemos la aerovía o teleférico que cruza a la ciudad de Durán. Por allá tenemos una noria que creo que es la más grande de Sudamérica, o al menos lo era cuando la hicieron. Este malecón se hizo para revitalizar la ciudad sobre el antiguo Malecón Bolívar. Tiene unos 2,5 kilómetros de extensión, así que ahora vamos a empezar a caminar para aquel lado. En todo este malecón hay un montón de bares, restaurantes, creo que hasta hay un cine, hay juegos, hay de todo. También tenemos el cartel de Guayaquil, miren qué lindo, está decorado como de Navidad. Y dentro de todo es un área muy segura en la que hay policía, hay cámaras y todo, así que se puede recorrer bastante tranquilos. Siempre hay que tener cuidado, pero dentro de todo está bien para recorrerlo. Acá tenemos una ciudad pesebre, miren lo grande que es. Atrás mío está el hemiciclo donde están las estatuas de San Martín y Simón Bolívar. Es un homenaje a la entrevista que tuvieron estos dos héroes libertadores justo acá en la ciudad de Guayaquil en 1822 y tiene arriba las banderas de todos los países que han liberado. Por acá tenemos al buque Escuela Guayas. Es un buque de la Armada a vela. Está acá sobre el río Guayas. ¿Cómo lleva ese calor, Belu? Se siente muchísimo, son las 9 de la mañana recién y ya pega demasiado fuerte. Estamos más cerca de la línea del Ecuador, así que quizás tiene algo que ver también. Yo creo que sí, que la irradiación es mucho mayor. Además estamos en invierno acá en Ecuador,
Hay dos estaciones, la húmeda o invierno, la seca o verano. Justo nos tocó la húmeda. Que es cuando hace un poco más de calor y va más o menos de diciembre a mayo. Igualmente hace calor todo el año acá en Guayaquil, así que bueno, vamos caminando acompañados del calor. Esta que tenemos acá es la Torre Morisca, es de 1842 y fue un regalo de los padres jesuitas a la ciudad. Es hermosa, la verdad. La trajeron al malecón en 1921, tiene 4 pisos y en el último está el reloj, así que también se la conoce como Torre del Reloj. Acá tenemos hasta un centro comercial que tiene un McDonald's. La verdad que es muy grande el malecón y es lindo, está bastante cuidado. Es un lindo espacio para recorrer acá en Guayaquil. A lo largo de todo el malecón hay lugares para cargar gratis el celular, creo que también hay wifi. Y por acá estaríamos llegando ya al extremo sur del malecón. Y esta ciudad tiene la particularidad de estar construida sobre manglares y esteros y por ese motivo es que no se pueden hacer construcciones muy altas porque el suelo es frágil. Así todo se ha construido una gran ciudad que es, como les contamos, la más poblada de Ecuador con 3 millones de habitantes y considerada la capital económica del país. Por acá tenemos un montón de bares y restaurantes para comer algo viendo el río Guayas. Y en el mismo malecón, miren la iguana hermosa que tenemos. Qué larga que es la cola. Impresionante, Belu. Tremenda. Las iguanas son propias de Ecuador, creo que están en unas 7 u 8 provincias. Ahora estamos en la provincia de Guayas. Guayaquil es la capital de la provincia de Guayas. Y vamos a ir a un parque donde está, en teoría, llenísimo de estas iguanas. Salimos un ratito del Malecón 2000 y estamos yendo a conocer otras partes del centro de Guayaquil. Ahora nos vinimos hasta el Parque Seminario, también conocido como Parque Bolívar o Parque de las Iguanas. El por qué se lo imaginarán, este es el parque que les contamos que está lleno de iguanas. Está todo enrejado, tiene toda una reja perimetral, hay estatuas, muchas plantas. Por ahí tenemos la estatua de Simón Bolívar y por allá atrás tenemos la Catedral de Guayaquil. Es muy bonito este parque. Está súper cuidado y atrás mío se ve la catedral, que es una construcción de 1547, 10 años más tarde de la fundación de la ciudad de Guayaquil, que en realidad fue fundada varias veces, fue movida del lugar varias veces, pero se toma el 25 de julio de 1537 como fecha oficial de fundación. Qué raro que no sea la Plaza de Armas, ¿no? Antiguamente lo era, es uno de los puntos más visitados porque está lleno de iguanas. Cuenta la leyenda que un grupo de mormones se iba a ir de Guayaquil con algunas iguanas, los guayaliqueños no los dejaron y terminaron dejando a las iguanas en este parque. Hoy es su hogar. Como les contábamos, las iguanas son propias de estos climas, así que hay cientos de ellas viviendo acá en los árboles, se las puede ver en el pasto. Miren cómo están arriba de los árboles, la verdad que muchos no se distinguen, pero miren, están ahí. En este otro árbol debe haber como unas 10, 20 iguanas, está lleno. Miren, ahí arriba, acá hay otras. Tenés una al lado, Elu. Ay, no saben cómo camina, me di cuenta porque hace un ruidito muy suave con las garritas, pero cuando uno las mira se quedan así quietas. Pero está lleno, miren la cantidad que hay. Miren lo que es. Increíble, la verdad.
Del otro lado hay una lagunita muy chica y fíjense la cantidad de peces y tortugas que hay, miren. Está lleno. Dan impresión las iguanas. Se mueven así bastante lento y a la vez rápido. Y cuando uno las mira quedan quietitas, pero no atacan. Lo de las tortugas no sabíamos que hay dos tipos de tortugas acá en esta fuente. Y bueno, conviven con los peces y las iguanas. Miren, ahí hay como 4 tortugas. Acá abajo viene una más. Miren, en el medio hay iguanas. Ahí creo que se ven. Fíjense todas las iguanas que hay. Así que esta podría ser tranquilamente la laguna de la fauna. Guayaquil sufrió incendios, pestes, ataques piratas, así que fue reconstruida varias veces. De hecho, la catedral en un principio era de madera, como todas las construcciones de los alrededores, pero dado los incendios, cada vez que se incendiaba, se destruía, ya no es más de madera. Recién nos acercamos por adentro, es muy bonita, pero están en misa, así que no se puede grabar ni tomar fotos, así que vamos a seguir recorriendo Guayaquil. Miren que hemos visto un montón de plazas en estos 3 años de viaje con distintos animales, pero con iguanas y tortugas es la primera vez que vemos. ¿A dónde nos trajiste ahora, Belu? Nos vinimos a la Plaza de la Administración. No es una plaza propiamente dicha, sino que es la unión de 2 calles y en el medio tiene el monumento al Mariscal Sucre, pero en esta zona es donde se encuentran los edificios donde se concentra el poder de Guayaquil. Y hay un dato, hoy les contamos que estábamos en la Plaza de Armas en el Parque Seminario. Esa era la antigua Plaza de Armas porque la ciudad de Guayaquil se fundó en las faldas del Cerro Santa Ana, al que vamos a ir en un ratito, pero cuando se empezó a expandir y bajó a esta zona, que se la conocía como Ciudad Nueva, en un principio hicieron allá la Plaza de Armas, donde estaba la catedral, siguiendo el esquema típico de las ciudades hechas por los españoles, pero luego, con los incendios y demás, decidieron moverla a esta zona, dado que Guayaquil es una ciudad ribereña, querían poner el centro administrativo más cerca del malecón, de hecho estamos a una cuadra del malecón, y resultó ser mucho más funcional que antes. Pasó a ser un centro turístico también un poco, donde venían las familias a pasear, donde había ferias. De hecho, todavía hay ferias allá atrás, venden de todo, comida, recuerdos, cosas para uso cotidiano. Pero la verdad que los edificios de esta parte son preciosos, son imponentes, son bien antiguos. Estamos ahora nuevamente en el malecón, estamos en el lugar donde empezamos el recorrido y vamos a empezar a ir para el otro lado. ¡Qué calor que hace! Cada vez se acerca más la hora del mediodía, cada vez se siente más el rayo del sol. Estamos tomando mucha agua, ahora tenemos que comprar un poco más. Ese que tenemos ahí adelante es el Cerro Santa Ana, es el barrio Las Peñas, uno de los barrios turísticos de Guayaquil. Ahora lo vamos a ir a conocer. Acá tenemos la noria que les mostramos antes. Se terminó en el 2017 y la vuelta a los fines de semana vale $5. Acá adelante también tenemos el teleférico, que acá se llama Aerovía. Ya lo tenemos muy cerquita también. En el malecón tenemos hasta un cine, Cinema Malecón. Esa de ahí es la estación del teleférico que después sigue igualmente el recorrido. Creo que en total tiene unos 4 kilómetros de extensión.
Este no es el Cerro Santa Ana, es otro, pero no sabemos el nombre. Hoy pasamos con Blanquita justo por uno de esos túneles que pasa por abajo. Algo que me llama la atención del malecón es que hay muchas partes en las que no hay sombra, el sol te da directo en la cabeza. Nosotros nos olvidamos el gorro y pasa todo el mundo muerto de calor o con la presión baja como Belu. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Belu? Vamos a subir una escalera de 444 escalones. Esta que está acá atrás nos va a llevar al faro que está en la cima del cerro. ¿Estás segura? No, pero quiero hacerlo. Lo bueno es que los escalones están todos numerados, así que nos van a facilitar el hecho de contarlos. Pero bueno, vamos a subir a pesar del calor que hace. Me está matando el calor. Me sentía que me estoy quemando todo. Estamos ya por la escalinata número 380. Llegamos, Belu. Llegamos a la cima del cerro. Transpiramos esa subida, ¿eh? Sí, no costó físicamente, pero sí costó por el calor que hace, por la humedad que hay. Ahora que estamos en la cima del Cerro Santa Ana, o Cerro Verde como se lo conocía originalmente, les cuento que esta era la ubicación original de la ciudad de Guayaquil, Santiago de Guayaquil para ser precisos, ese es el nombre formal, para los amigos simplemente Guayaquil. Por acá tenemos una capilla y al faro. Son dos construcciones del año 2002 y por suerte parece que se está nublando un poco. Sí, eso yo creo que nos va a ayudar a llevar mejor el calor. Del otro lado está el edificio The Point, que es el más alto de Ecuador. Creo que eran 137 metros de altura. Es ese de ahí. Y por allá se ve al río Babahoyo y al río Daule, cómo se unifican y forman el río Guayas, que es este de acá. Del otro lado, esa ciudad que se ve es Durán. Y ya llegamos hasta acá, lo único que nos falta es subir al faro, Belu. Sí, el último esfuercito. Lo bueno es que ya adentro está un poquito más fresquito que acá afuera. Y ahora sí, amigos, ya estamos arriba del faro. Miren qué vistas hermosas. Este es el otro lado de la ciudad, ese que estuvimos recorriendo hoy. Todo eso que se ve allá abajo es el malecón. La de enfrente es la isla Santay. Ahí se puede ver el teleférico que cruza hasta Durán. Qué linda vista de acá arriba, la verdad. Vale la pena subir. Y esos puentes que se ven allá son los dos que cruzamos con Blanquita para llegar acá. La verdad que es muy linda la vista de acá arriba. Súper panorámicas. No es tanto el esfuerzo que hay que hacer para subir. No, y tampoco hay que abonar nada, pero sí hay poco reparo del sol. Así que vamos a empezar a bajar. Sí. Justo abajo del faro está el Museo Fortín de Santa Ana. Tanto el faro como la capilla de Santa Ana fueron construidas sobre los restos de una antigua fortaleza, que están, bueno, acá atrás mío. Y ahora sí, vamos a emprender la bajada de vuelta por la escalinata de los 444 escalones. Algo que todavía no les hemos contado sobre la tradición de quemar los años viejos acá en Guayaquil y en Ecuador. Es una tradición que consiste en hacer muñecos. A ese muñeco se lo llena con pensamientos, deseos, pueden ser según el uso que uno le quiera dar. Y el 31 en la noche se lo quema. Incluso ayer en el taller, si bien no era 31, lo quemaron ahí porque ya era el último día laborable del taller. Les ponen fuegos artificiales, hay de distintos tamaños, pero miren, ahí hay dos, un Mickey y un Chucky. Pueden ser de políticos, jugadores de fútbol, de cualquier cosa. De lo que quieras. Y hoy hay muchos niños con sus monigotes pidiendo plata para el viejo. Así que nada,
te vas cruzando con gente que está juntando plata para, seguramente, estimo yo, comprar los fuegos artificiales y demás. Mismo en algunos locales también tienen ahí la cajita para hacer el aporte para el viejo. Y mañana a la noche se los quema. A medianoche. Ahora bajamos hasta la calle Numa Pompilio Yona, en el barrio Las Peñas, y acá las casas son de madera. Las Peñas es el barrio más antiguo de Guayaquil y, como les contamos antes, Guayaquil sufrió incendios que destruyeron casi toda la ciudad, pestes, ataques, así que fue reconstruida varias veces, pero esta es una de las calles que ha quedado con las construcciones originales, construcciones de madera. Dicen que esta zona en un principio era donde vivían los pescadores, pero luego se transformó en una zona donde habitaba gente ya de clase media alta que tenía casonas con vistas al río. Miren lo que son las construcciones, casi todo lo que vemos es madera. Miren ahí los balconcitos, todas las construcciones, la verdad que es muy bonito. Ahí arriba se ve como la parte alta donde estuvimos recién, y esta calle va haciendo todo el contorno del cerro por abajo. Miren, acá hay una casa en venta con vista al río que está allá atrás, impresionantemente grande, y desde ahí tiene una hermosa vista al río. Estamos en Puerto Santa Ana, un proyecto inmobiliario donde hay restaurantes, edificios, todos muy modernos, que contrastan un poco con el Cerro Santa Ana, que tiene construcciones más antiguas. En este edificio que tenemos acá es donde está el Museo del Fútbol, el Museo del Emelec y el Barcelona de Ecuador, ambos clubes de la ciudad de Guayaquil, pero justo están cerrados. Feriado porque es 30 de diciembre, así que hasta el martes no abre nada. Y vamos a dar una vueltita por el Museo de los Clubes de Fútbol del Astillero, que son los dos que ya nombró Martu. Y algo que todavía no les contamos es que Guayaquil es conocida como la perla del Pacífico, medio raro porque no está en el Pacífico en realidad. Estamos a la vera del río, estamos a unas 2 horas en auto del mar, de la primera ciudad de mar. Hemos leído que el puerto de Guayaquil es el más importante del país y uno de los más importantes del mundo por su infraestructura. Así que de a poquito nos vamos a ir volviendo ya para Blanquita, estamos como a 2 kilómetros creo. Sí, todavía tenemos que caminar un ratito más. Y encima no hay mucha sombra, así que abajo del sol. Estamos nuevamente en el Malecón 2000 yendo hacia Blanquita. Acá hay un montón de patos, una lagunita. Algo que no les contamos es que abajo de todo el malecón hay un estacionamiento, así que se puede venir con vehículos de hasta 1,95 m. Miren, tenemos muchas plantas. Por acá, si pones 25 centavos de dólar, te dan comida para darle a los peces y a los patos. Volvimos a Blanquita después de unas casi 6 horas de recorrida por el centro de Guayaquil. La verdad que en la parte donde estuvimos, que fue el Malecón, el Cerro Santa Ana, hicimos todo un circuito obviamente turístico, nos sentimos seguros. Yo creo que la seguridad está dada porque hay demasiada policía. Sí, recorrimos tranquilos, pudimos grabar, pudimos mostrárselos. Por lo que pudimos recorrer, es una ciudad muy bonita. No nos quedamos más porque realmente se hace pesado el tema de calor para recorrer. Pero bueno, ya que veníamos por acá, queríamos, aunque sea conocerla, llevarnos un pantallazo de Guayaquil. Además, la idea era hacer noche en el Parque Samanes, que es donde pasamos la noche anterior. Como es feriado, no abre la administración. Ayer cuando llegamos ya estaba cerrada y no nos podían hacer el permiso para poder pernoctar. Como les contamos, la chica de buena onda nos dejó pasar la noche de ayer.
pero porque era una sola noche. Hoy ya no tendríamos dónde dormir, solo pagando. Y nada, la verdad que también eso es un presupuesto. Hoy gastamos casi $11 en estacionamiento. Para pasar la noche nos vamos a ir a otra ciudad donde podamos estar con Blanquita. Vamos a aprovechar que terminamos de recorrer temprano. Eso fue lo bueno, como anoche la chica nos dijo, las dejo pasar la noche, pero antes de las 7 se tienen que ir. Arrancamos súper temprano y terminamos temprano de recorrer, así que tenemos tiempo para hacer ruta todavía. Sabemos que nos quedaron cosas pendientes, pero bueno, todo no se puede conocer, pero sí vamos a seguir descubriendo Ecuador. Les agradecemos por habernos acompañado, esperamos que les haya gustado la ciudad de Guayaquil. Es una ciudad que muchos usan de paso para tomarse desde acá un vuelo a las Islas Galápagos. A nosotros nos va a quedar pendiente porque es un poco costoso. Ecuador está dividida en 4 regiones: Amazonas, Sierra, Costa y Galápagos. Esperemos poder conocer aunque sea 3 de las 4, ¿no? Aunque sea. Así que nosotros vamos a hacer ruta y a ustedes los vamos a ver en el próximo video. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse nada. Será hasta el video que viene.